¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida hoy, 11 de octubre del 2022, desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, desde donde estamos llevando a cabo este seminario de actualización que está principalmente dirigido para médicas y médicos del primer nivel de atención. Sin embargo, también están otras personitas conectadas con nosotros, personal profesional de la salud, interesado en el tema. Este seminario ha sido denominado Tópicos Selectos de Enfermedades Respiratorias, que en esta ocasión se abordará el tema de cáncer de pulmón, destacando cuál es el perfil clínico que facilita la sospecha de esta patología para un diagnóstico temprano. En esta ocasión, con nuestra conferencista e invitada de hoy, la doctora Renata Báez Saldaña, quien es especialista en neumología y titular del Servicio Clínico 3 de este instituto. Además, la doctora Báez cuenta con una maestría y doctorado en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, agradecemos a la Fundación Carlos Slim y al proyecto ECO, que a través de la doctora Liselott Anderson nos han brindado el apoyo para llevar a cabo esta importante actividad académica. Y sin más que agregar, nuevamente les damos a todas y todos la más cordial bienvenida y cedo la palabra a la doctora Renata Báez. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a todo el comité organizador, a la dirección de enseñanza, y estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes. Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, el título, aquí tenemos, en realidad es cuál es el perfil clínico que facilita la sospecha de cáncer de pulmón para su diagnóstico y referencia temprana. En realidad me voy a referir más que nada a el cuadro clínico de los pacientes, y esta es la agenda que vamos a seguir. Les voy a empezar a comentar sobre epidemiología descriptiva del cáncer de pulmón. En este cuadro de la Organización Mundial de la Salud, en donde muestra las causas principales de defunción en el mundo, ven ustedes que hay una comparación desde el año 2000 a 2019, y en este sentido, vean ustedes que esta enfermedad está ocupando el 6º lugar como causa de muerte. Esto es a nivel global en todo el mundo. En México, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una incidencia más o menos, vean ustedes, esto es de la Dirección General de Epidemiología, datos que tomé de 2020, en donde como incidencia dentro de los principales causas de tumores, el cáncer de pulmón ocupa el 7º lugar con más de 7,500 casos. Esto fue en 2020, y el 4º lugar como causa de defunción por todos los tumores. Si ustedes miran, esta cifra es muy similar. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que casi los que se diagnostican también se mueren. Y ahorita vamos a ver por qué razón. Casi al momento que se diagnostican, pues se mueren, no al momento, pero poco después. Vamos a hablar sobre factores de riesgo.
Los factores de riesgo, ustedes pueden revisar aquí. Aquí tenemos el tabaquismo, que es uno de los principales factores de riesgo y que más se ha estudiado. Por supuesto, ustedes conocen ya el humo de tabaco ambiental, que también es otro factor de riesgo para cáncer de pulmón, otras formas de tabaquismo entre las que podemos nosotros encontrar, por ejemplo, la inhalación de la marihuana, la pipa, el puro, etcétera. Tenemos aquí también otros que son menos asociados y quizás menos estudiados, pero también tienen cierta participación, como ciertos estilos de vida, la dieta, etcétera, actividad física, que no me voy a meter en esto. Esto está un poco debatible, pero sí tiene alguna participación. Por supuesto, ustedes ya saben, la exposición a radiación no solamente favorece el cáncer de pulmón, sino otro tipo de cánceres. Y los factores genéticos, que aquí, bueno, más bien si tenemos cualquiera de todos estos que estamos revisando aquí y además hay una predisposición genética, pues es factible que el paciente presente el problema. Desde luego se tienen que conjuntar una serie de factores, como desde el punto de vista genético se considera como una enfermedad compleja, porque pues además de que debe de haber o existe alguna exposición conocida, pero en muchos de ellos no los hay. Ustedes también saben que algunas exposiciones ocupacionales a cualquiera de estos compuestos, sobre todo el asbesto, también es factor de riesgo para cáncer de pulmón. La contaminación intramuros, ya sea por la exposición al humo de leña o al humo de carbón, cuando se utilizan estos combustibles para cocinar o para calentar el hogar. Esto está también un poquito más estudiado. El humo que se desprende tanto del humo de la leña como del humo del carbón tienen factores que contribuyen a la carcinogénesis. La contaminación ambiental también ya está aprobada desde 2010 aproximadamente. La Organización Mundial de la Salud la aprobó como un factor de riesgo para cáncer de pulmón, y aproximadamente el 10% del cáncer de pulmón se explica por la contaminación ambiental. Otro tipo de exposiciones, como la exposición al gas radón, también es probado que es una causa de cáncer de pulmón, y otras también participan enfermedades pulmonares previas, como el tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis o fibrosis pulmonar. Son factores que favorecen el desarrollo de cáncer de pulmón. Respecto a estos, también hay que considerar que si además tenemos este problema y que el paciente además fuma, entonces esto puede favorecer el que se presente la enfermedad. Permítanme tantito porque no sé qué pasa. Permítanme, voy a cambiar Es que no sé qué pasó. Espérenme tantito. Dejé de compartir, ¿sí? Es que ahorita estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Espérame tantito porque no sé qué pasa. Sí, doctora, no se preocupe. Mientras les recordamos a nuestros asistentes que es importante al final de la presentación de la doctora Renata Báez, les vamos a compartir una liga en donde tienen que contestar nuevamente la evaluación de calidad y de conocimientos para ser acreedores a su constancia de asistencia. Y usted nos indica, doctora, en qué momento está. Sí, a ver, espérame. Ya, es que no sé por qué se abrieron así como dos. Dos presentaciones. Sí, y no sé qué pasó. A ver, déjame ver si. Digo, es lo mismo. Lo que pasa es que es aquí para ir siguiendo mi agenda. Ok, a ver, ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, nada más. Listo, gracias. Ya, espérame. Ahora sí, ya. Ya, es que no sé por qué no aparecía esto. No sé qué pasó y es el único archivo que tengo. Bueno, estamos aquí en factores de riesgo. Ahora quiero ahondar un poquito más en el tabaquismo, y en el humo de leña también es importante. El tabaquismo a nivel global, entre el 80 y el 90% de los casos de cáncer de pulmón están asociados a tabaquismo. Y por eso, bueno, es uno de los factores de riesgo más estudiados, y todos ustedes lo conocen.
Todo esto está relacionado, el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de pulmón está relacionado con la dosis respuesta respecto al número de cigarros fumados por día. Y esto, entre más número de cigarros fumados por día, esto es acumulativo. Lo que termina es dañando el ADN de las células del epitelio bronquial, vienen ciertos cambios en su morfología hasta que esta célula se torna cancerosa. Y sabemos que en el humo del tabaco hay más de 20 carcinógenos conocidos. Hay también un término que es muy interesante que se los quiero comentar, que es el cáncer de pulmón en los nunca fumadores. ¿Quién es un nunca fumador? Un nunca fumador se define como aquella persona que a lo largo de toda su vida ha fumado menos de 100 cigarrillos. Esta es una definición, vamos a decir, por consenso y que está homogénea para que cuando se haga algún estudio de investigación, si decimos cáncer de pulmón en nunca fumadores, a esto nos estamos refiriendo. En Estados Unidos, el cáncer de pulmón en las personas que nunca han fumado, de acuerdo a esta definición, ocurre entre el 10 y el 15% para ambos sexos. Y por sexos, entre el 5 y 10% en los hombres. Y vean ustedes cómo se incrementa pues casi el doble o un poquito más en mujeres, 15 al 25%. Esto es en Estados Unidos. A nivel global, el 15% de los casos de cáncer de pulmón ocurren en nunca fumadores. Aquí los desglosamos por sexo, 15% en hombres, pero vean, 53% en mujeres. Y en México, ¿qué es lo que tenemos? El 42% de los casos de cáncer de pulmón aquí en población mexicana no tienen el antecedente de tabaquismo. Y si lo analizamos por sexo, casi el 30% o 27% de los hombres no tienen el antecedente y casi el 70% de las mujeres no tienen el antecedente. Por supuesto, hay que buscar otros factores de riesgo. En ellos, otro de los factores de riesgo que está muy asociado aquí en nuestra población es la exposición al humo de leña. Pasamos ahora a las manifestaciones clínicas y para eso les voy a comentar un caso clínico de una paciente que llegó aquí al instituto y ella, su caso, sus síntomas nos van a servir para que yo les pueda explicar lo que quiero sobre del cuadro clínico. Entonces vean ustedes que es una mujer de 61 años de edad que tiene antecedente de diabetes de 10 años de evolución, controlada con metformina y glibenclamida. Tiene también hipertensión arterial sistémica del mismo tiempo de evolución y exposición a humo de biomasa a un índice de 150 horas año. Y tiene un padecimiento actual de 10 meses de evolución, caracterizado por tos, dolor torácico en la región posterior izquierda con intensidad de 6 a 10, fatiga, hiporexia y pérdida de peso. Ella visitó 3 médicos antes de llegar aquí al instituto. Quiero que noten ustedes, no hay exposición a tabaco, pero sí a biomasa. Quiero que vean el tiempo del padecimiento actual y recuerden los síntomas y también el número de médicos que ella tuvo que visitar antes de llegar al INER. Esta es su radiografía, es una radiografía anteroposterior de tórax que, bueno, demuestra incremento de las marcas broncovasculares, ensanchamiento mediastinal. Y vemos aquí levemente una opacidad paracardíaca del lado izquierdo. Entonces, ella llegó así. Y con este cuadro clínico, voy a leer estas preguntas que quiero que las vayan pensando ustedes. ¿Cuál va a ser la respuesta? Las vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando. ¿Cuál es la probabilidad clínica de que el diagnóstico sea cáncer de pulmón? ¿Cómo se ubica esta enfermedad de acuerdo a los informes que hay sobre la epidemiología descriptiva de la misma? ¿La paciente tiene algún factor de riesgo confirmado o probable para cáncer de pulmón? ¿Los signos y síntomas que refiere la paciente son característicos de esta enfermedad? ¿Qué estudios paraclínicos le indicaría usted a esta paciente para establecer el diagnóstico final? ¿Cuál es el papel de la patología molecular en el diagnóstico del cáncer de pulmón? Y una vez confirmado el diagnóstico, ¿qué debe evaluar en la paciente para establecer el esquema de tratamiento apropiado para el caso que nos ocupa? Vamos a irlas respondiendo cada una. Primero, las manifestaciones clínicas.
Deben de saber que los síntomas se manifiestan tardíamente. Ustedes recuerden el tipo de evolución de esta paciente. La mayoría de los casos tienen enfermedad avanzada al momento del diagnóstico. Los signos y síntomas van a depender del tipo de lesión primaria que tiene el paciente, de la diseminación regional o metastásica. También puede haber síntomas generales y también síndromes paraneoplásicos dependiendo del tipo de patología. Mucho de lo que yo les voy a platicar para responder todas esas preguntas vienen en este artículo que está en prensa y que precisamente con toda la intención me permití poner el título de esta presentación porque este artículo está precisamente preparado para el médico general o el médico que tiene que ver primeramente con un paciente que no sabemos cuál es su diagnóstico y que nos ayude a sospecharlo de alguna manera para que esto sea lo más oportuno, me refiero a la referencia. Entonces vean ustedes, aquí les presento del lado izquierdo en este cuadro una lista de signos y síntomas. Aquí están la frecuencia de cada uno de los síntomas y el tiempo del padecimiento actual en 508 casos de aquí del instituto y aquí cómo lo vamos a comparar con la literatura. Vean ustedes que, bueno, lo que está aquí vacío, pues eso no lo encontré en la literatura, pero quiero que vean aquí en nuestros casos que el tiempo del padecimiento actual fue de 120 días, la mediana. Es una mediana y esto es intervalo intercuartil entre 60 y 210 días. Esto es demasiado. El padecimiento actual que tarda más de 3 semanas, o sea que tienen los síntomas por más de 3 semanas, el 94%. Y ahorita les digo por qué esto más de 3 semanas, por qué ese punto de corte, por qué no les pongo 3, por 4, 5 o 6 o lo que sea. Entonces vean ustedes, ¿cuál es aquí más o menos, bueno, el más frecuente es tos, expectoración, le sigue aquí, bueno, no está en orden de frecuencia, pero la disnea pues es una de las más frecuentes. La hemoptisis es de las menos frecuentes. Ahorita vamos a comentar sobre este síntoma. Y aquí vayan comparando ustedes las frecuencias que son relativamente parecidas a las de nuestros casos. Dolor torácico el 50%. Y bueno, y así seguimos. Todos tienen, vean ustedes, bueno, una de las más frecuentes, pérdida de peso, fatiga el 20% y otras menos frecuentes como anorexia, fiebre, disfonía, disfagia. Y vean aquí al final el derrame pleural. El 45% de los casos se asocia a derrame pleural y eso es muy importante porque ya un paciente que llega con derrame pleural por cáncer de pulmón automáticamente lo clasifica en una etapa avanzada. Quiero presentarles ahora en este estudio muy interesante que hicieron sobre varios tipos de cáncer. Por supuesto, entre ellos aquí está el cáncer de pulmón. Hicieron un estudio de casos y controles para ver precisamente qué peso tiene cada uno de los síntomas. Y estos valores que ven ustedes, estos 1.2, 2, etcétera, para cada uno de los síntomas que tenemos aquí, eso se refiere al valor predictivo positivo. Digo, es un valor predictivo positivo realmente muy bajo, porque si lo tomamos hasta el 100%, pues es bajo, pero quiero que vean ustedes aquí el que tuvo de todos los síntomas, el mayor valor predictivo positivo fue la hemoptisis. Sin embargo, aunque, es decir, si un paciente tiene hemoptisis, casi es muy probable que tenga cáncer de pulmón. Aquí en México hay otras causas, sin embargo, casi les puedo decir que están entre causas infecciosas y el cáncer de pulmón como las primeras causas, como causas de hemoptisis. Entonces, este valor predictivo positivo tan bajo, pues lo da, bueno, también miren, vean ustedes, pérdida de peso, que también nosotros lo tuvimos aquí con una frecuencia muy elevada. Entonces, estos síntomas en realidad son inespecíficos y esa es la razón por la que muchas de las veces se tarda tanto un médico de primer contacto en hacer el diagnóstico. Entonces, ¿por qué el cáncer de pulmón se diagnostica tardíamente? Bueno, primero por la anatomía pulmonar, porque hay ausencia de terminales nerviosas en el parénquima pulmonar. Un paciente puede, de acuerdo a estudios que se han hecho en la literatura, sobre todo esto en el Reino Unido, un paciente puede tardar entre 0 y 12 meses entre que inició los síntomas y hacer la primera visita con el médico.
En nuestro estudio nosotros no medimos esto lamentablemente, pero lo que medimos fue que a partir de que empezó con sus síntomas, es cuando nosotros es lo que medimos, pero no medimos cuánto tiempo se tardaron en llegar con él. Pero aún así, una vez que el paciente llega con el médico, puede ser que el médico no considere el diagnóstico. ¿Por qué? No porque no sepa, sino porque por lo inespecífico de los síntomas. En la práctica de la medicina general, esta es una patología en realidad poco frecuente, aunque como causa de cáncer ya vimos que sí es mucha la incidencia, que es de las primeras causas de mortalidad, pero en la consulta general es poco frecuente. En un estudio en donde se evaluaron pacientes que tenían tos por más de 3 semanas, por eso este punto de corte que yo les presenté aquí, solo el 0.2% de los pacientes tenían cáncer de pulmón. Y finalmente, bueno, dentro de las guías internacionales, lo que se sugiere es que una persona que tiene tos por más de 3 semanas y que no sabemos el diagnóstico, pues hay que pedirle una radiografía de tórax. O si no sabemos, aunque sepamos, el diagnóstico puede ser por cualquier otra razón, quizás una razón infecciosa, pero si tiene, por ejemplo, exposición a factores de riesgo, tenemos la obligación de solicitar una radiografía de tórax, que es el primer estudio para poder evaluar a un paciente con cáncer de pulmón. Y aquí se midió, este es otro estudio que se hizo también en Reino Unido, en donde el médico general se tardó, o el de primer contacto se tardó 49 días, una mediana de 49 días, con un intervalo intercuartil entre 5 y 172 días para realizarle una radiografía de tórax al paciente. Ahora bien, si ya sabemos cuál es el problema y cómo está, pues cómo podemos reducir el retraso del diagnóstico. Una forma podría ser el cribado o el tamizaje de sujetos asintomáticos que tienen factores de riesgo. Ya hay estudios que han demostrado que esto disminuye la mortalidad. Sin embargo, esto es un programa que apenas estamos trabajando en México, hay en el Instituto Nacional de Cancerología un programa para esto, pero aquí quiero que se fijen ustedes que estamos hablando de sujetos asintomáticos. Mi presentación del día de hoy se refiere a los pacientes que ya tienen síntomas y en los que queremos hacer un diagnóstico clínico oportuno. ¿Para qué? Para después hacer una referencia temprana y que no tarden una mediana de 120 días en llegar con el especialista. Entonces, regresamos con nuestro caso clínico. Les recuerdo aquí el caso, sus síntomas, y quiero que vean cómo está la edad de estos mismos pacientes que ellos tenían en este estudio que les digo de 508 casos, la mediana de la edad fue de 65 años, y quiero aquí, bueno, predominaron los hombres, y quiero aquí resaltar su atención, o más bien llamar su atención para que vean ustedes de dónde saco yo estos datos. Solamente el 50% de los casos refirió antecedente de tabaquismo. Pero sí, vean ustedes, el 44% tuvieron antecedente de exposición a humo de leña. Bueno, entonces, sobre las preguntas que les hice al principio, aquí están las primeras. ¿Cuál es la probabilidad clínica de que el diagnóstico sea cáncer de pulmón? Pues alta, porque estamos viendo una radiografía de tórax con una opacidad que parece una masa o un tumor y que tiene factor de riesgo. Y entonces, y que no tenemos otro diagnóstico, pues la probabilidad es alta debido a las características del cuadro clínico y el tiempo de evolución del cuadro. ¿Cómo ubica esta enfermedad de acuerdo a los informes que hay sobre la epidemiología descriptiva de la misma? Pues como una de las causas más frecuentes de cáncer. Esto es por lo que les comenté al principio sobre epidemiología, y entre ellas uno de los tipos que causan mayor mortalidad, que es el cáncer de pulmón. ¿La paciente tiene algún factor de riesgo confirmado o probable para cáncer de pulmón? Pues sí, tiene exposición a humo de biomasa. La exposición al humo de leña hasta el momento es considerado como un factor de riesgo probable porque se menciona en la literatura que faltan estudios todavía. Sin embargo, les comento que el contenido del humo de biomasa es muy parecido en cuanto a los carcinógenos, muy parecido al tabaquismo. O sea que yo creo que ya le falta muy poco para que ya la Organización Mundial de la Salud lo pueda considerar como un riesgo ya probado como lo es el tabaquismo.
Y les comento brevemente que hay un estudio que hicimos aquí en el INER sobre precisamente la exposición al humo de leña y el riesgo de cáncer de pulmón, y efectivamente nos salió una asociación muy significativa. Seguimos con las preguntas. ¿Los signos y síntomas que refiere la paciente son características de esta enfermedad? Pues sí, la paciente refiere a uno de los más frecuentes, que es la tos, aunque es inespecífico, como ya les había comentado. Ahora bien, ¿cómo clasifica los síntomas de la paciente de acuerdo a su causa patogénica? La tos, pues muy probablemente es por infiltración directa de la vía aérea, tiene síntomas generales como fatiga, hiporexia y pérdida de peso, y quiero que comenten sobre el número de médicos que tuvo que visitar antes de su llegada al INER. Pues son muchos. En realidad nosotros contamos los médicos que llegaban y la mediana fue, creo que 2 o 3, ya no me acuerdo, pero llegamos a contar a veces en algunos casos entre 8 y 10 médicos que tuvieron que ver al paciente antes de que llegara para acá. Cuando un paciente tiene tos por más de 3 semanas, hay que considerar indicar la realización de una radiografía de tórax. Y con esto quiero presentarles aquí un algoritmo que viene en el artículo que les acabo yo de comentar, que ya está por publicarse y que lo pudimos construir tomando en cuenta precisamente toda la práctica y la experiencia que hemos obtenido de atender y de diagnosticar aquí a los pacientes. Entonces, este es un algoritmo de diagnóstico y referencia de pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. Y viene lo primero, ¿no? El paciente refiere cualquiera de los siguientes síntomas: tos, con o sin expectoración, por más de 3 semanas, y o disnea, dolor torácico, hemoptisis, bueno, cualquiera de los síntomas que vimos nosotros. Bueno, si nosotros, fíjense bien que yo ni siquiera aquí les puse que tenga factores de riesgo, simplemente son los síntomas. Por supuesto, si tenemos además que tiene el paciente un factor de riesgo, la probabilidad aumenta. Pero ¿por qué no lo pongo? Porque ya vimos que casi el 50% no tienen antecedente de tabaquismo, pero sí hay que buscar la exposición a humo de leña. Entonces, si con estos puros síntomas nuestros pacientes no tenemos un diagnóstico, tenemos la obligación de solicitar una radiografía de tórax, y aquí sugerimos que sea en no más de una semana. Si la radiografía no muestra alteraciones y el paciente no tiene factores de riesgo ni sospecha clínica elevada de cáncer de pulmón, entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para establecer la causa de los síntomas y referir con el especialista si lo considera conveniente. Ahora bien, la radiografía de tórax muestra cualquiera de las siguientes alteraciones: un nódulo o masa, nódulos pulmonares múltiples, derrame pleural, adenopatía mediastinal, opacidades intersticiales, consolidación parenquimatosa, elevación del hemidiafragma. Pues entonces hay que referir al paciente en menos de 2 semanas a un tercer nivel por sospecha de cáncer de pulmón. La radiografía de tórax no muestra alteraciones evidentes, pero el paciente tiene factores de riesgo como tabaquismo, exposición a humo de leña, asbesto, etcétera, y o sospecha clínica elevada de cáncer de pulmón, pues entonces también lo vamos a mandar con el especialista. Si ustedes se fijan, ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es la sospecha clínica? Pues la que ustedes les dé su juicio clínico. En realidad aquí sí no hay una receta, pero es lo que nos dicte el juicio. Entonces, yo creo que a veces pues más vale una radiografía, aunque salga bien, que bueno si salió bien, pero que no nos tardemos tanto en solicitar la radiografía de tórax. Regresamos a la paciente. Bueno, con esto yo ya prácticamente, bueno, presentándoles este algoritmo, creo que estoy contestando a lo que sería el objetivo de esta presentación. Lo que me queda de tiempo, les voy a platicar lo que hicimos con esta paciente y que representa pues lo que trabajamos en realidad con casi todos los pacientes. Entonces recuerden la radiografía, que ya la habíamos descrito, y vamos a ver cuál va a ser el abordaje de diagnóstico. Y de acuerdo a esto, pues vemos que en el proceso de estudio de cualquier paciente en el que sospechamos cáncer de pulmón, vamos a hacer una evaluación inicial, tenemos que hacer un diagnóstico y estadificación, decir, todo ese proceso de diagnóstico, y ya una vez que la tenemos diagnosticada al paciente y estadificada, vamos a hacer un desarrollo de un plan de tratamiento.
Entonces, bueno, ya llegó la paciente, se hizo la historia clínica, lo que ustedes acaban de leer. Por supuesto, yo les mencioné solamente un resumen. Se le hizo una radiografía de tórax y con esos hallazgos una tomografía, porque con la tomografía nos permite detallar mejor todas las lesiones, nos da inclusive una posibilidad de hacer una estadificación preliminar. Y pues, por supuesto, evaluar comorbilidades, como son en esta paciente. Una gran cantidad de los pacientes tienen comorbilidades asociadas, como diabetes e hipertensión, y evaluar su estado funcional. Entonces, de acuerdo a esto y estas características, vamos a seleccionar el método de diagnóstico que nos va a ayudar para confirmar el diagnóstico o bien descartarlo. Y una vez ya confirmado el diagnóstico, tenemos que establecer la etapa clínica en la que se encuentra el paciente. Y una vez ya establecida la etapa, bueno, y confirmado ese diagnóstico, se establece el plan de tratamiento, tanto oncológico como para las comorbilidades, y evaluamos su estado funcional con estas escalas que todos ustedes conocen como ECOG y Karnofsky, y finalmente establecer el plan de tratamiento. Entonces, en el caso de esta paciente, pues ya les dije, se le hizo historia clínica, radiografía, y estudios de laboratorio clínico que nos ayudan para saber en sí cómo está la paciente. Se le hizo una tomografía computada de tórax, que ahorita se las voy a presentar. Si tuviéramos disponible, se puede hacer tomografía por emisión de positrones, citología de expectoración y biopsias de pulmón. La radiografía de tórax, como yo les comentaba, esta es fundamental para el inicio del proceso de diagnóstico de cualquier paciente en el que se sospecha cáncer de pulmón. Y aquí vemos que si tenemos radiografías pasadas y que alguna lesión puede ser estable por 2 años o más, esto nos sugiere benignidad. Aquí vemos un ejemplo, un nódulo o masa, creo que este es nódulo. Bueno, habría que medirlo. La diferencia entre nódulo y masa es de 3 centímetros. Si es más de 3 centímetros es una masa, menos de 3 es un nódulo. Bueno, entonces después nos puede, aparte, bueno, ya tenemos aquí, este sería otra radiografía de otro caso donde se le hace una tomografía y aquí está, bueno, muestra una gran masa aquí en el lóbulo superior izquierdo y puede también mostrarnos pues datos aquí que sugieren ya hasta afección ósea. Y les digo, por eso es tan útil la evaluación preliminar. Si tenemos disponible la tomografía por emisión de positrones, lo que es el PET-CT, pues es muy útil para la evaluación de paciente. Es más útil todavía cuando es un solo nódulo, pero nos permite también estadificar el mediastino, identificar metástasis ocultas y también el monitoreo de recurrencia después de completar un tratamiento. Entonces vamos con nuestro caso clínico. ¿Cuál o cuáles de los estudios anteriores le solicitaría a usted para continuar con el estudio de esta paciente? Pues si yo les pido que sugieran solo uno de imagen, ¿cuál de los dos me sugerirían? Pues nosotros lo que hicimos fue tomografía y eso más porque es la que tenemos aquí en el INER. No tenemos PET-CT, pero cuando lo necesitamos, pues lo solicitamos fuera de aquí para que se realicen los hospitales donde sí lo tienen. Y aquí tenemos al caso clínico, empezamos a ver esta que tiene derrame pleural, seguimos bajando los cortes y empezamos a ver aquí pues un gran conglomerado ganglionar que después se vuelve aquí en una masa y que sigue aquí con derrame pleural. Y vemos aquí en esta ventana, bueno, son cortes ya más abajo, sigue el derrame pleural. Aquí vemos el gran tumor que está precisamente en el lóbulo inferior izquierdo, que tiene también un área de necrosis por la diferencia aquí de densidad que se ve en la misma. Y en esta ventana para parénquima, pues además de evaluar aquí en cortes más arriba vemos que ya tiene nódulos contralaterales, como los pueden ver aquí en este corte, y aquí vemos pues es esta misma, lo que pasa es que no se ve con la misma facilidad con la que se ve en la proyección, perdón, en la ventana para mediastino. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta paciente? Hay que tomar una muestra, hay que hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico. Entonces, lo que tenemos pues es broncoscopía. Se puede hacer también una biopsia transtorácica guiada por tomografía computada o ultrasonido. Para ello se utiliza una aguja de corte, Trucut, y se toman buenas muestras.
Podemos hacer una toracocentesis y o biopsia pleural cerrada si hay derrame pleural. Este es un derrame pequeño, aquí no les recomendaría la biopsia pleural cerrada. Cuando no tenemos el diagnóstico por cualquiera de estos métodos que no requieren de que el paciente se meta a cirugía y de que se someta a un procedimiento con anestesia, entonces sí recurrimos a la toracoscopía, que es una de las que nos da más diagnóstico. Aquí tenemos excelentes cirujanos, son muy hábiles y ellos nos ayudan con gran frecuencia cuando de ninguna de estas formas podemos obtener el diagnóstico. En casos seleccionados, dependiendo, pues se llega también a la mediastinoscopía o bien a la toracotomía. Sin embargo, la mayor parte de las veces es suficiente la toracoscopía. Regresando aquí a nuestro caso clínico, como es una lesión central, bueno, también tiene derrame pleural, se le hizo las dos cosas, la toracocentesis, y como está realmente muy central, y vean ustedes cómo se oblitera aquí la entrada del bronquio del lóbulo inferior izquierdo, entonces se realizó, decidimos, como está muy central esto y accesible para el broncoscopio, se decidió hacer una broncoscopía. Entonces, de acuerdo a los hallazgos de la tomografía computada de tórax, ¿qué procedimiento sugiere se realice al caso que nos ocupa para establecer el diagnóstico? Pues ya les dije, debido a que se trata de una lesión central, se decidió realizar una fibrobroncoscopia. ¿Qué estudios de laboratorio clínico solicitaría usted y cuál sería la finalidad? Bueno, pues aquí se necesitan solicitar los estudios de rutina. ¿Y para qué son útiles? Pues para evaluar el estado general del paciente y los factores de mal pronóstico, por ejemplo, anemia, o si tiene síndrome paraneoplásico, hipercalcemia o hiponatremia. Básicamente no es precisamente para el diagnóstico, pero sí nos ayuda a establecer cómo está el paciente y qué es lo que tenemos que tratar aparte de todo. Bueno, pues como les comenté, se le hizo a esta paciente una fibrobroncoscopía que demostró datos sugestivos de infiltración neoplásica en el bronquio del lóbulo inferior izquierdo con compresión extrínseca. Se le hizo también un lavado bronquial y una biopsia de lesión interlobar izquierda que fue positiva para células malignas en el análisis transoperatorio. También se decidió evaluar el líquido pleural, se le realizó una toracocentesis, nada más una toracocentesis diagnóstica. Se analizó el líquido pleural, fue un exudado de tipo linfocítico, que obviamente es el que se asocia a cáncer de pulmón, y la citología del líquido pleural demostró también células malignas, lo que lamentablemente pues ya le añade pues otro elemento más para clasificarla como ya un caso avanzado. Entonces, ya que tenemos todo esto, ¿cuál es el tipo de neoplasia que le afecta a esta paciente? Bueno, como ustedes saben, la clasificación histológica del cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos. La clasificación está un poquito más complicada, pero aquí está simplificada para que sea más fácil para ustedes. Entonces, se divide en carcinoma pulmonar de células pequeñas, que ocurre entre el 15 y el 20% de los casos, y el carcinoma pulmonar de células no pequeñas, que es el que ocurre en el 80% de las veces. Y dentro de estos tenemos unas variantes: el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas o el epidermoide, y el carcinoma pulmonar de células grandes. También tenemos el carcinoide, que es un tumor un poco más benigno en muchas ocasiones. De todos estos, el más frecuente actualmente es el adenocarcinoma y le sigue el carcinoma de células escamosas. No es cierto. Pues sí, sería entre el de células escamosas y el de células pequeñas. Sí le sigue el epidermoide, y después seguiría el de células pequeñas, porque el de células grandes es sumamente agresivo y afortunadamente es menos frecuente. Bueno, entonces, ¿qué resultó con esta paciente? ¿Qué obtuvimos de las biopsias? El lavado bronquial fue positivo también para células neoplásicas sugestivas de adenocarcinoma. La biopsia de la lesión del lóbulo inferior izquierdo también demostró adenocarcinoma pulmonar con patrón predominantemente acinar. Aquí están los datos de la inmunistoquímica que permitieron al patólogo establecer el diagnóstico de adenocarcinoma, el TTF1 positivo, napsina y CK7, que son marcadores de inmunistoquímica que son clásicos del cáncer de pulmón, básicamente para adenocarcinoma.
Bien, ya tenemos el diagnóstico histopatológico, ya confirmamos el diagnóstico. Siguiendo el proceso de estudio de un paciente con cáncer de pulmón y tomando en cuenta el punto en el que estamos, ¿cuál es la evaluación obligada que debemos hacer para indicar el esquema de tratamiento que le corresponde a esta paciente? Pues lo que le corresponde, como les comentaba yo aquí, entonces lo que tenemos que hacer es decir en qué etapa se encuentra. Y ya les di algunos elementos para decir, pues ya no va a ser así gran cosa lo que tenemos que hacer porque ya está muy avanzada. Aquí solamente les quiero mencionar la estratificación de acuerdo a la 8ª clasificación, que así como cualquier otro tipo de tumor, pues el cáncer de pulmón también se tiene que estratificar de acuerdo al TNM. T se refiere al tumor primario, y que tiene que ver con que va de la T1 a la T4, y todo esto va a depender del tamaño, de la invasión, de si hay atelectasia o no, neumonitis o nódulos contralaterales, etcétera, si hay afección a ganglios linfáticos o no, y la M de metástasis a distancia. Y bueno, de acuerdo a eso, bueno, se puede clasificar en estas 4 clases, que va desde la 1 y clases y subclases, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Esto simplemente se los comento. Ustedes pueden ver en cualquier libro o referencia cómo se van clasificando y cómo vamos armando todo esto. Es un poquito compleja como para aprendérsela de memoria, por eso siempre tenemos que recurrir a revisar cuándo es TN1, etcétera, ¿no? Pero lo que sí les digo va desde T1 hasta T4, irá las diferentes combinaciones de la afección ganglionar y metástasis a distancia, pues nos va dando cada una de las etapas. Entonces vamos a ver en qué etapa clínica está esta paciente. Bueno, ella fue un T4 porque su tumor medía más de 7 centímetros. Tenía además nódulos contralaterales, ya un T4 ya, aunque sea de cualquier tamaño, pero si tiene nódulos contralaterales, automáticamente es T4. Lamentablemente esta paciente tenía los 2 criterios, tenía ganglios mediastinales contralaterales y M1A. Esto es también lo que nos da los nódulos contralaterales, automáticamente la clasifica como M1A y además el derrame pleural. Estos 2 son criterios de M1, ya metástasis a distancia, y ya con esto un preliminar es una etapa 4. La etapa puede ser 4A, 4B. El 4A es cuando está todo pues localizado en el tórax, pero 4B es cuando tengo ya metástasis a distancia. Entonces, se le realizó como estudios de extensión a esta paciente una tomografía computada de cráneo que fue negativa para metástasis y un gamagrama óseo que fue positivo para enfermedad metastásica ósea y esqueleto axial y apendicular. Se observaron lesiones blásticas en región supraorbitaria derecha. Ella no tenía síntomas, bueno, otro tipo de síntomas que nos hiciera sospechar en esto, pero por eso se tiene que hacer toda esta evaluación de los estudios de extensión. Entonces, como ya había lesión en varias zonas, en varios huesos, pues ya automáticamente ya es M1C, que son metástasis múltiples a uno o varios órganos extratorácicos, y automáticamente la ubica en una etapa 4B. Y lo que quiero que vean ustedes aquí es que la supervivencia a 5 años de estos pacientes, de acuerdo a la etapa clínica en la que se encuentran, pues cómo va disminuyendo. O sea, esta paciente, lamentablemente a 5 años su probabilidad de supervivencia es de 0%. Y si regresamos a las estadísticas que les comenté anteriormente, que les hice hincapié entre el número de casos incidentes de cáncer de pulmón y el número de muertes, que es muy parecido, pues a eso se debe, porque les digo, la supervivencia realmente es muy pobre, porque lamentablemente el 98% de los casos se diagnostican en estas etapas avanzadas. Bueno, pues ya tenemos aquí el TNM, ya confirmamos nuestro diagnóstico. Ahora lo que nos queda es evaluar el estado funcional de la paciente o de cualquier paciente, que es en la escala de Koch o de Karnofsky, que bueno, ven ustedes aquí. La paciente tenía un ECOG 1 a pesar de tener tantos síntomas y de estar en la etapa tan avanzada, y se clasificó en un Karnofsky de 70. Esto es muy importante, los oncólogos lo solicitan, porque dependiendo de esto,
es precisamente si le van a ofrecer o no tratamiento, pero quiero decirles que de todas maneras, aunque estén así bien malos pacientes, de todas maneras les ofrecen tratamiento. Bueno, y aquí pues el algoritmo de tratamiento ya de un paciente ya diagnosticado, pues es realmente complejo porque vean ustedes, el tratamiento es multidisciplinario, vean todos los especialistas que participan en todo esto para evaluar un caso. Aquí cada jueves se reúne el grupo de oncólogos, neumólogos y todos ellos para evaluar a los pacientes. Y por supuesto aquí todo esto englobado por los cuidados paliativos, que lo que queremos nosotros migrar es hacia ofrecerles cuidados paliativos tempranos a los pacientes. Esto se ha demostrado el darles cuidados paliativos tempranos, no que estén ya en etapa terminal totalmente, sino desde un principio, porque eso se ha visto que mejora la supervivencia y el estado de los pacientes. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento? Nada más esto se los voy a decir muy breve y de una forma muy resumida. Aquí, como tenemos los dos grupos de cáncer de acuerdo a la clasificación histológica que les dije, el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el de células pequeñas. Bueno, el de células pequeñas se les da quimioterapia y dependiendo del caso se les puede dar radioterapia. Pero en el caso de células no pequeñas, que puede ser adenocarcinoma escamoso o de células grandes, anteriormente pues el abordaje de tratamiento era similar. A todos se les daba el esquema de quimioterapia basado en platino, pero actualmente ya pues va a ser un poco diferente porque va a ser de acuerdo al tipo histológico y de acuerdo a las mutaciones genéticas que pueda tener o translocaciones que pueda tener el tejido. De todos estos, el que más frecuentemente da mutaciones genéticas y translocaciones y que permiten y que pueden definir a un paciente para que sea candidato para un tratamiento, ya para una terapia blanco o inmunoterapia, que son los que dan mejor o han demostrado que dan mejor supervivencia. Entonces, aquí a grandes rasgos, en las etapas iniciales, lo que buscamos es hacer una resección quirúrgica. No me voy a detener ya en esto, pero entre más avanzada la etapa, pues entonces, aquí esta etapa 3 es muy discutida por mucha gente, no me voy a detener, pero ya como lamentablemente la mayor parte de nuestros pacientes llegan aquí, pues lo que hay que dar quimioterapia o agentes blancos que pueden ser inhibidores de tirosina sinasa o inmunoterapia. Hay muchos ahorita todavía ya algunos ensayos clínicos también para darlos en estas etapas, pero no me quiero yo detener. Lo ideal es que el paciente llegue en una etapa temprana para que se le pueda ofrecer curación con la resección quirúrgica, eso es lo más importante. Este cuadro pues está muy complicado porque aquí ya una vez que ya tenemos al diagnóstico del paciente, bueno, tenemos ya el tejido para el diagnóstico, aquí estarían algunas de las mutaciones que puede presentar y translocaciones. El estudio es costoso, hay que tener una buena infraestructura y todo para poder estudiarlos, pero es lo que se está haciendo aquí en el INER y dependiendo del tipo de mutaciones o translocaciones, aquí está el tratamiento que también se puede combinar con inmunoterapia. Y ya con esto finalizo mencionándoles que vean ustedes cómo ha evolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón actualmente y este número en meses se está incrementando. Esto es medidas de soporte, o sea, nada más darle medidas de soporte. La supervivencia es de 4 meses. Con quimioterapia basada en platino es de 6 meses. Y bueno, y otras quimioterapias. Aquí están los inhibidores de tirosina sinasa, que van hasta 36 meses. Hemos tenido pacientes mucho más tiempo. No todos, lamentablemente, pero sí ya en muchos estamos logrando alargar mucho su supervivencia cuando se les dan este tipo de tratamientos, pero que son basados en el perfil molecular que tiene el paciente, porque aunque sea adenocarcinoma, no es el mismo adenocarcinoma en uno o en otro. Y bueno, aquí la inmunoterapia, pues un papel también muy importante. Bueno, con esto termino. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta, pues solamente hay 5 minutos para preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Renata Báez, por esta excelente presentación. Y pues les invitamos a nuestros asistentes virtuales a que formulen sus preguntas. No vemos aquí en el chat alguna
pregunta o algo que quieran, alguna conclusión, algún comentario o alguien que quiera utilizar el micrófono. La verdad es que ha sido una excelente presentación de la doctora Renata Báez. Un tema complicado, pero pues aquí el dato relevante de esto que explicaba la doctora, del peregrinar de los pacientes por varios médicos antes de ser diagnosticado y que lamentablemente pues eso impide que estos pacientes puedan recibir un tratamiento de manera oportuna y pues ya cuando llegan con el especialista que los diagnosticó pues ya está muy avanzado. Alguien que quiera hacer alguna pregunta, si pueden activar su micrófono o bien hacerla a través del chat. Pues llegan muchas felicitaciones, doctora. Ay, muchas gracias. En breve les pondrán, mientras van formulando sus preguntas, también les irán publicando la encuesta de calidad y de conocimientos. Va a estar hasta el 14 de octubre la encuesta de calidad y conocimientos para que... Doctora, aquí hay una pregunta de Aridia Jiménez. ¿Cuáles son los marcadores tumorales más útiles? Miren, no les comenté nada de marcadores tumorales porque lamentablemente en las guías internacionales no los utilizan así como para diagnóstico, pero qué bueno que lo comentan porque los más útiles básicamente es el antígeno carcino embrionario. Esto es para cáncer de pulmón, ¿eh? Y hay uno que se llama cifra 21.1 que también tiene un poquito de mejor sensibilidad que el antígeno carcino embrionario. Pero les voy a comentar, todos los biomarcadores en cáncer en general, en realidad son muy poco específicos. No sé por qué razón, por ejemplo, el carcino embrionario, que aquí sí lo utilizamos, pero más que nada no para hacer el diagnóstico, sino, digo, nos apoya, por supuesto, pero quiero decirles que de esos 508 pacientes tenemos los datos del antígeno carcino embrionario y viene ahí en ese artículo, el 60% de los pacientes tenían elevación del antígeno carcino embrionario. Esto quiere decir que es más o menos la sensibilidad. Pero en las guías internacionales no lo incluyen estos marcadores como para orientarnos al diagnóstico. Sin embargo, si ustedes, por la baja sensibilidad, por esa razón, pero aquí yo les pongo y les pongo lo del antígeno prostático, por ejemplo, ya ven, se lo utilizan mucho y la sensibilidad es un poco más baja que el antígeno carcino embrionario. Entonces, pero en cáncer de pulmón no se ponen las guías. Sin embargo, si ustedes lo tienen posibilidad de hacerlo, pidan carcino embrionario y cifra 21.1, solicítenlo, pero no basen su diagnóstico en eso porque la sensibilidad es baja, la especificidad también no es buena porque esto se pueden elevar en otras enfermedades, una infección general, por ejemplo, un paciente que puede tener EPOC, pueden tener elevados estos biomarcadores, pero sin embargo, si los tienen y salen elevados y además van conjuntando como las partes así de como de rompecabezas, aquí bueno, tiene tos, ya tiene 3 meses de tos y además fuma o tiene exposición a humo de leña y tiene el antígeno carcino embrionario elevado, pues entonces nos va a servir. Pero que eso no sustituya el resto de la evaluación. En esto lo que tienen que hacer es solicitar primero que nada la radiografía de tórax. Y les digo, va a ser poco frecuente el diagnóstico, pero sí tienen que pensarlo para que no anden los pacientes tardando tanto tiempo en que se les llegue a hacer el diagnóstico, porque si los logramos pues diagnosticar un poquito más tempranamente, tenemos más posibilidades de ayudarles y de ofrecerles pues una mejor supervivencia y un control de los síntomas todavía mejor. Bueno, muchas pues gracias, doctora Renata. Hay una pregunta más de Araceli González. Dice, ¿hay algún síntoma clínico para diferenciar de la tuberculosis? Diferenciar de la tuberculosis antes de solicitar la radiografía. no. Tienen ustedes, en realidad es el juicio clínico. Si ustedes, pues tiene tos, que de hecho también pues hagan la baciloscopía
ausculten al paciente, hagan toda la historia clínica, porque bueno, también la tuberculosis se asocia a tabaquismo. Un paciente que se expone a otro paciente que está enfermo y esta exposición favorece el que el paciente se infecte o se enferme si fuma. Entonces, no, los síntomas son muy inespecíficos. Si tiene tos, pues puede ser, igual la radiografía de tórax nos va a servir para las dos cosas, porque hay datos que pueden ser sugestivos en la radiografía y de tórax que me pueden orientar más a algo infeccioso que a un tumor. Entonces, por esa razón, pues sí necesitamos la radiografía de tórax, pero por síntomas, no. Lo que sí un paciente con tuberculosis puede tener con más frecuencia fiebre, comparado con uno con cáncer. Aquí en nuestros casos, más o menos el 20% tenían fiebre, pero era generalmente porque estaban asociados a infección, además del tumor. Espero haberle contestado, es un poquito complicado. Muchas gracias, doctora. Pues una última pregunta, dice por aquí, de Guadalupe Gabriela. Buenas tardes, felicitaciones a la doctora. Actualmente en Ciudad de México, ¿qué lugar ocupa el cáncer de pulmón? Gracias. Ahorita, como incidencia de todos los tumores, el 7º lugar. Y como causa de muerte por todos los tipos de cáncer, el 4º lugar. En realidad, en los últimos 10 años ha ido disminuyendo tanto el lugar que va ocupando en mortalidad como en incidencia. Y esto probablemente tenga que ver con las políticas de tabaquismo que se han implementado a nivel nacional. Gracias, doctora. Pues la última del día, de Oscar Donovan, dice, buenas tardes, excelente ponencia. Como médico general, ante una sospecha de cáncer de pulmón, aparte de una radiografía, ¿qué otro estudio podemos hacer para poder referir al segundo nivel o con un especialista? Bueno, si ya tienen daño pulmonar, pues si tienen una tomografía, pueden pedir una tomografía de tórax. Sería el estudio que sigue y les da mayor información que la radiografía de tórax. Una tomografía computada de tórax sería el siguiente estudio. De acuerdo, doctora. Una última. Eibar Domínguez, en consulta de primer nivel con sospecha de cáncer y radiografía de tórax con datos sugestivos, así como factores de riesgo, ¿cuál podría ser el manejo inicial recomendado en lo que se logra manejo por segundo o tercer nivel? No, primero se tiene que evaluar, confirmar el diagnóstico y realizarle pues una biopsia dependiendo del lugar donde se encuentra la lesión. Vamos a seleccionar el método de estudio para realizar la biopsia. Entonces, lo primero es que se tiene que confirmar que sí tiene el paciente cáncer y ya después de eso hacer todo lo demás, las mutaciones y evaluar vamos a decir, el perfil molecular que tiene el caso y de acuerdo a eso establecer su tratamiento. Pero no, en primer nivel no, a menos que lo estudien solamente, pero le digo, para estudiarlo sí se necesita un tercer nivel por la necesidad de realizar las biopsias, se necesita un buen patólogo también que pueda leerlas y que nos pueda dar el diagnóstico y aparte, bueno, establecer todo esto de el perfil molecular del tumor para establecer el diagnóstico. Es un tema muy complejo esto. Por esa razón es que, bueno, inicialmente me quedé solamente como para que ustedes lo sospechen y puedan referir al paciente ya a un tercer nivel. Muchas gracias, doctora. Pues yo creo que con esto ya damos por concluida su participación. Le agradecemos y le felicitamos, así como todos nuestros asistentes virtuales le han felicitado. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos por haber estado con nosotros en este día, por esta excelente presentación a la doctora Renata Báez. Esperamos contar con su presencia en próximos seminarios, próximas conferencias. Y les recordamos que tienen que llenar su encuesta de calidad y de conocimiento. La doctora Renata ya les dio las preguntas del examen, así es de que todos tienen que sacar 10. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Al contrario. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias a ustedes. Que tengan excelente día. Gracias, doctora. Hasta pronto.